Empiezo yo. Ya hemos Buenos empezado. días, Ayur. Volvemos después de mucho tiempo sin vernos por Ya aquí. hemos Sí, empezado. Está grabando esto, ¿eh? Es un poco como raro, pero está grabando. ¿Qué tal, Nayara? ¿Cómo estás? Después de las muy movidas de bien. Discord y de todo esto, que estamos aquí preparando todo y no se puede preparar todo. Tienes mejor cara, ¿eh? No sé, te iba a decir, no sé desde cuándo tienes mejor cara, pero tienes buena cara hoy. Te llevas una semana con mucha sonrisa. Sí. ¿A qué se Creo que es debe? porque están cerca las vacaciones, no tanto por las votaciones. ¿Eh? Todavía no tengo clara mi posición. ¿Vacaciones o votaciones? ¿O las dos? Las dos, supongo, las dos. Ya, igual Sí, sí. podemos contar una cosa, ¿no? El otro día, el domingo pasado, el día de las elecciones, cuando salían los sondeos, estabas un poco preocupada, ¿eh? Cuando empezaron a salir ahí los recuentos y tal, me mandaste algún WhatsApp y estabas ahí como muy preocupada, ¿no? Estabas ahí... Sí. Y un poco pasota, porque vi los sondeos que le daban al PP y a Vox como 3.000 escaños y dije, bueno, pues ya que el mundo acabe, ¿no? Y de repente vaya vuelco, ¿eh? Vaya emoción. Estabas ahí como un partido de algo a tope, ¿no? Sí, lo que pasa que después la sensación, o sea, claro, viéndolo en diferentes televisiones, ¿no? Entre las autonómicas y la nacional, veía como mucha alegría de como del sorpaso, ¿no? Casi de wow, ha conseguido. Pero yo no he llegado a esa sensación todavía, de que sea algo como tan seguro Esto o es un tanto poco como la tiempo. votación de Eurovisión, que dicen el voto popular, el voto del jurado, el televoto, el voto por correo, el voto por tal, y dices, joder, pero ¿desde cuándo? Antes era votar y punto, y ahora de repente está todo tan reñido, ¿verdad? Que parece que estamos como a ese recuento último de a última hora, porque ahora, en el momento que estamos grabando esto, se está contando el voto cera, que creo que nadie sabe lo que era el voto cera hasta hoy. El voto cera es el voto extranjero, ¿no? Que hay como más escaños en juego y puede cambiar la cosa. En el momento que igual estamos grabando esto, oye, estamos en un país y acaba esta grabación y de repente salimos y estamos en otro país. Puede ser, Eso ¿eh? es. Sí, sí. Ay, joder. Oye, entre eso y el CrossFit, ¿verdad? ¿Cómo estamos, El otro día que te dije, vamos a grabar, pero estoy un poco momia por el tema del CrossFit. ¿Sabes lo que es el CrossFit? ¿Te han contado a alguien lo que es el CrossFit? Algo me suena así de gente cercana que se apuntó hace un año o así y que van muertos, sí. Cansancio patrocinado por Phoenix Box, tío, es esto, Por mi gimnasio. Madre mía, vaya cara, me estoy viendo la cara aquí. Vaya cara de cansancio o de vacación. Oye, qué locura lo del CrossFit, ¿eh? La gente me decía que era como una secta. Oye, no te apuntes al CrossFit, que va a ser una secta, que vas a estar ahí todos los días enfermo. Y yo, no, 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 yo controlo, yo lo dejo cuando quiera. Joder, me apunté 2 días y voy a ir 4 ya, O sea, es secta total. Pero, ¿vas cada día? No, no, voy 3 días a la semana y ahora quiero ir 4 porque es que es un ambientazo, te lo pasas tan bien que vamos, yo encantadísimo, es lo mejor que he hecho en todo el año, fíjate, lo mejor que he hecho. Y muy contento, sí, sí, sí. Para Es la este gente. ejercicio que, o sea, que es sin descansos, ¿no? Que tienes que ir haciendo a Sí, saco, se ¿no? supone que es un ejercicio o varios ejercicios de alto rendimiento muy rápidos durante 1 hora y bueno, pues no sé qué más, 3.000 millones de calorías, te pones muy tocho y estás como muy contento, pero luego te duelen cosas que tú decías, pero yo tenía este músculo, tenía este tendón, de verdad hay una cosa que me duele aquí, y, bueno, pues es aconsejable para el que quiera hacerlo, pero oye, yo creo que no es para todo el mundo y con estas edades ya, yo creo que decía antes, con 26 años, con 27, que bien aguantamos las resacas, las agujetas, tal. ¿Y ahora? Ahora ya no es lo mismo, no sé qué te pasará a ti con las resacas y con las agujetas. No hablo de resacas electorales, pero ¿las aguantas bien? No. ¿No? Y sobre todo me empiezo a tener que dividir mucho los días que salgo y no salgo. O sea, tener una cena con posible fiesta viernes y el sábado hacer planes de otra, imposible ya. Hay que separarlo entre semanas porque eso no, No se el puede, cuerpo no me ¿verdad? aguanta. Antes mira qué resacas tan blindas teníamos. Y ahora de repente ya no hay resaca, ya ahora es toda la semana. Oye, ¿qué te iba a Parece decir? enfermedad crónica. Joder, ahora está todo el mundo hablando además de las elecciones y tal, pero hay otro fenómeno que ahora vamos a hablar de todo hoy, ¿eh? Pero hay otro fenómeno muy interesante y es el de la película de Barbie. No sé si la has visto, o has oído hablar de ella, o has leído. Yo la he visto, ¿eh? Y estoy, vamos, entusiasmado. Me ha parecido un peliculón. Sí, está todo el mundo súper contento de ¿La los vas que a la han ido a ver? ver. Sí, tengo curiosidad. Y de hecho, hace más ganas en esta cuestión de debate, no, de batalla que se ha establecido entre Oppenheimer y Barbie. Me da muchas más ganas ver Barbie que Oppenheimer. Por plan, Bueno, pues lo veo un puedes ver poco las dos, exagerado. ¿no? No seas así, puedes ir a ver las dos. Sí, pero es que me da un poco de pereza ya, en plan, ¿Por qué te sinceramente. da pereza? ¿Por Mira, qué? hablaba con unos compañeros de trabajo el otro día, que justamente para aislarse de las elecciones, una vez fue a votar, se metió a ver Oppenheimer.
Y me dice, ¿no la vas a ir a ver? Y digo, es que me da un poco de pereza porque me da la sensación de que ella está alómano con todo lo que hace, que es como una sacada de chorra. Es como, mira lo que se hace. O sea, mira toda la pasta que he metido en una peli, cuánta música, ¿sabes? Y se quedó Oye, con ese concepto. dice todo el mundo que la banda sonora que es la hostia, ¿eh? Dice todo el mundo lo mismo. Cuidado, ¿eh? Sí, 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 no digo que estén mal, pero me parece que es un constante increchendo hasta que ya te satura la cabeza de cosas que ya no puedes llegar a Bueno, integrar, ¿no? pues ya que no me preguntas, pero te voy a contestar igualmente. ¿Qué me pareció Barbie? Mira, fui a ver Barbie sin ningún tipo de expectativa. Nada, cero ganas, fui, pues bueno, pues que acabe ya cuanto antes este mundo de las elecciones y demás. Y sin ningún tipo de expectativas salí pensando en la película del año, los dos tíos nominados a los Oscar, acojonante. O sea, me pareció una película muy, muy, muy buena. Y además contra todo pronóstico, ¿eh? Porque la gente igual tiene preconcebida la idea de, pues es Barbie, ¿no? Pues ¿qué te vas a encontrar ahí, ¿no? Un Toy Story mal. O algo más preconcebido. ¡Qué va, qué va, qué va! Una maravilla. Dicen que está muy ideologizada, que tiene mucho mensaje, que tiene muy tal, pero bueno, ¿qué película no lo tiene, no? Realmente. Y a mí me pareció, ojo, salimos del cine encantados. Y además dijimos, bueno, pues que sirva un poco de algo, ¿no? Y fíjate las salas cómo están, un récord histórico de verano desde hace años, de asistencia a los cines, que nos alegramos mucho. Y fíjate, Eso sí. últimamente, yo ahora estoy pensando, y estoy yendo al cine más en el último año que en los últimos años, ¿eh? No sé si por la pandemia además, pero no sé, estoy yendo al cine un montonazo. Y Barbie, Oppenheimer, que quiero verla, y luego hay otra de Pixar, vengo de ver Indiana Jones, la de Flash, y digo, madre mía, estoy yendo al cine más que nunca. Y es una pasada, es una pasada. Además en inglés, que ahora ya hay salas, ¿verdad?, que se están atreviendo ya a doblarla, a Sí. no tenerlas dobladas, mejor dicho. Buah, es una gozada, es una gozada. ¿Tú ves las pelis dobladas o las ves ahí en el idioma original? Las intento ver en original. Aquí hay varias, bueno, aquí en Sóller, ¿no? En Palma hay varias salas que tienen las películas en versión original y me gusta más. Yo creo que también a raíz de ver series de esa manera se hace un poco raro verlo después en el doblaje. Lo notas más. Es como que es un filtro Sí. puesto ahí Un poco pureta te veo a extraño. ti, ¿eh? Un poco pureta con todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora me dirás que también es de las que escuchan música en vinilo, nada de CDs, nada de Spotify, No, no, no. en No, no, vinilo. en esto de Spotify, sí, sí, a tope. No tienes frigorífico, te dejas la comida a la fresca también. Lavamos la Mira, ropa por en el ahora. río, ahí con una piedra en el río, creo que sí. Oye, vamos a hablar un poco de las elecciones, que te decía que tienes ahí una muy buena cara, que estás un poco con sonrisa porque vaya vuelco, ¿no? Vaya emoción, porque el domingo, cuando hablamos, la última vez hasta casi hoy, Sí. no las teníamos todas consigo, ¿eh? No, no, no. ¿Qué No, pensabas? y yo te digo que sigo teniendo una visión un poco, me siento un poco pesimista, porque el entorno, eso que hablábamos, hemos hablado alguna vez de las burbujas, ¿no? Que al final vivimos en El muchas filtro burbujas, burbuja. eso es. En mi burbuja todo el mundo está súper contento, es algo muy positivo, ¿no? De lo que podía haber pasado, como esas expectativas que teníamos, por eso también el miedo al principio de Dios, están subiendo mucho derecha, el PP, Vox, tal, de vamos a llegar a ese apocalipsis de extrema derecha. Y como no ha sido eso, parece que está muy bien y la izquierda ha ganado y ha ido genial. Pero mi percepción no es del todo así, porque tengo la sensación de que se ha hecho una campaña súper intensa, dentro de esa burbuja también, no sé si te ha pasado, Pero Instagram, todos los... la campaña lleva 10 años. Si es que decía, no, empieza la campaña, pero ¿cuándo ha acabado? Si es que llevamos en una campaña permanente años, ¿no? Si es que es así. Sí, pero el último mes ha sido por todo. Buah, O sea, en cualquier cosa que fuese a ver estaba Sánchez. Te faltaba ver que te saliese del frigo para decirte vota a la izquierda. es Pero qué guay. alucinante. Es Pero alucinante. esa campaña, para lo que ha servido, es para que los dos bloques estén igual. No sé si me explico. Bueno, yo veo Sigue un estando. poco, sí, yo lo que veo un poco es que está como en Estados Unidos, que ganó Biden, pero por muy, 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 muy poco a Trump, y al final dices, sí, es verdad que gobierna Biden, pero es que el 49,5% quiere a Trump. O sea, está tan dividido, y creo que en España pasa lo mismo, ¿eh? O sea, al final ves esos bloques, tanto en votos como en escaños y en porcentaje, y vale que va a gobernar un bloque, parece ser, pero aunque no gobernas ese bloque, es que el otro está a un Está. 49%, ¿no? Está como así. Esa es mi sensación. Y además que en el Senado tiene mayoría el PP. Quiero decir que Ah, bueno, pero pase lo que pase. el Senado ya tal, que diría Rajoy, ¿sabes? El Senado, pues eso.
Bueno, pero es que, porque mediáticamente no se le da importancia, pero recordemos cuando pasó eso, creo que era cuando estaba Zapatero, no había manera de conseguir que se aplicasen según qué cambios, porque se rebotaba del Senado al Congreso por las votaciones. Ya, ya. Y se tenía que hacer a base de, ¿cómo lo llamaron? Eso, lo del de decretos ley, Decretazos. ¿no? Era como ahí, pa. Sí, el funcionamiento un poco es un poco raro, ¿no? Porque es una cámara de segunda lectura, pero luego no tiene muy bien clara la gente lo que es el movimiento que se hace dentro, para qué sirve, para tal. Pero bueno, la gente se centra mucho en el Congreso de los Diputados y el Senado como que lo tiene muy aparte, ¿no? Bueno, pero oye, qué cosa, ¿no? Porque, oye, yo creo que tenemos que dar como un tirón de orejas a los sondeos, a las encuestas, porque, fíjate, nosotros tenemos un grupo de amigos, tenemos un chat y hablamos casi siempre de cosas de política, nos mandamos sondeos, declaraciones, cagadas, pifias de todo el mundo, ¿no? Y llevamos años con el tema de sondeos. Oye, ¿qué pasa con los sondeos y con las encuestas? O sea, pero la gente hablaba de Tezanos, como Tezanos mal, y el único que ha acertado ha sido Tezanos, que le vi el otro día No a nadie decirlo eso, pero, que fue a que comprar todo- pan el otro día, vamos, el lunes sí fue a la panadería a comprar pan con la chorra fuera, diría, pero bueno, tenazos, que en vez de Tezanos ya le llaman tenazos, ¿no? Como míralo. Y el tío... Fíjate, bueno, a ver, la horquilla más o menos la ha acertado, o sea, es que es la hostia, ¿no? Y luego todas las encuestas estas que se pagan, vi una lista de dinerales que se pagan por sondeos y encuestas, y digo, pero ¿cómo es posible? No ya que nos acerquen, es que se han pasado de frenada, pero, hostia, es que es alucinante eso, ¿eh? Y la pasta que hay en juego. Claro, y la pasta que se dejan, bueno, entre los medios y las empresas, ¿no? Y los propios partidos políticos, me imagino, que Sí, también tendrán. Claro, de ahí también esa sensación de la expectativa. Las caritas de pena de los de Vox y los del PP, aunque el PP subió de las anteriores, ¿no? El de hombre, Vox no, pero sí que una tercera fuerza. no lo tenía Era en esa complicado, porque ha expectativa. fagocitado a Ciudadanos, ha quitado la mitad de escaños a Vox, al final, y como la ley electoral, pues al final, en una circunscripción diferente a otra, pues te hace ganar en vez de 1-4, pues yo creo que por eso ha sido un poco la subida del PP, pero realmente es porque Ciudadanos ya no está, porque tenía pues un porcentaje de voto que quizás, para que nos entendamos un poco todos, en el número de votos se nota más si va a un partido, pero si se va a una separación diferente, dada pues la ley electoral, te penaliza más. Yo recuerdo a Izquierda Unida o UPyD que sacaban 1 millón de votos y tenían igual 2 diputados. Claro, Ya. pero ese millón de votos lo pasas a otro partido que tiene 7 millones de votos y vas a 8 y ese millón de votos igual son 40 escaños, que no lo sé, pero no sé si 40 o 20 o 30, ¿no? Pero que es la ley electoral un poco como muy así, muy abstracta. Hay que entenderla también. Oye, hay una cosa que me está, no digo molestando, pero no la idea en sí que se quiere transmitir, sino la intención de la idea. Cuando se dice, oye, es la primera vez que alguien gana las elecciones y no gobierna. Y dices, hombre, es que... La pedagogía a mí me molesta en el sentido de que sabes perfectamente que España no es un país presidencial, ¿no? Que es un sistema parlamentario, ¿no? Que el parlamento es quien elige al presidente o presidenta y tú votas a ese parlamento. Bueno, la gente es que es la primera lista más votada porque tiene que gobernar o no, porque luego hay una especie de hipocresía que yo recuerdo a Almeida y Ayuso cuando fueron por primera vez alcalde y presidenta de Madrid, ellos no ganaron las elecciones, las ganó Carmena y las ganó Gabilondo y ellos gobernaron por un pacto con Ciudadanos, ¿no? O en Extremadura o en tantas comunidades que hemos visto. Es verdad que en España, a nivel estatal, es la primera vez que un presidente, bueno, contando la moción de censura que Sánchez, no siendo la primera fuerza, gobernó año y pico. Pero a mí me molesta mucho que venga a hablar de la lista más votada, y dices, ¿pero por qué, no? A mí me molesta, porque al final no es una pedagogía de un sistema presidencialista, coño, que es un sistema parlamentario, ¿no? Oye, pues parece como que no sé si cala o si cala y se quiere mentir y manipular, pero me molesta mucho eso, no sé si te pasa igual. Sí, y con eso y con todo el resto de cosas, que además se acaba como desfigurando el hecho de la falsedad que se construye y la importancia que tiene Claro. en el entendimiento de la democracia que tenemos en este país, que puede estar bien mal y tiene sus historias, ¿no? Pero como lo que pasó con Feijóo, con los datos de que siempre se había revalorizado las pensiones, Buah. ¿no? Que gracias a esa gran periodista, ¿no? Incharrondo ahí, al día siguiente el debate se centraba en una cuestión del lenguaje. Es que no es mentir, es una falsedad, no es lo mismo, no acertó con una palabra, en realidad su intención no era mentir, y dices, Bueno, y por no o hablar que sea, se estaba criticando a una periodista por hacer su trabajo. O sea, además, que a mí me ha tocado, cuando vas a un debate o cuando vas a una entrevista con un político, tienes que saber que te puede, entre comillas, mentir o te puede maquillar o edulcorar un poco la realidad del dato que te quiera mostrar a una pregunta, ¿vale? A una respuesta de una pregunta, pero tienes que estar preparado para rebatir y repreguntar. por supuesto. Eso yo Entonces, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, yo vi varios tweets de dirigentes del PP criticando a Inchaurrondo
pues por hacer su trabajo. Y a mí eso me molesta, porque en mi gremio eso creo que es un insulto. O sea, es decir, el periodismo se creó para controlar al poder. El problema es que ahora el poder es el que controla el periodismo muchas veces. Y eso es uno de los, yo creo, puntos débiles que hemos sacado de esta democracia un poco endeble, ¿sabes? Porque creo que al final entre este tipo de mensajes confusos de la lista más votada y más cosas que se están sacando, por ejemplo, mira, una cosa que me ha puesto enfermo y creo que lo hablamos, es que se ponga en duda el sistema electoral, la ley electoral, el voto por correo, el buen hacer de los funcionarios que están en correos, de las mesas electorales, o sea, yo ya no voy a hablar de periodistas porque son agitadores de masas y de extrema derecha que están en Twitter y los conocemos todos y no hay ni que nombrarlos, ¿no? Pero que tienen una capacidad de estirar un chicle de una mentira tanto, o sea, como lo del tren de Valencia. O sea, yo no sé cuántos iban de pasajeros, si 8 millones de personas y los 8 millones de que iban en el tren iban a votar al PP o a Vox o a quien sea, pero como ya se habla de una manipulación, como que incluso el tren, que estaba como desde el propio gobierno, como ya paralizado para que no se fuese a votar desde Valencia a Madrid o Madrid a Valencia. ¿Pero qué es esto? O poner en duda el sistema electoral, luego hablar de pucherazo, hablar de tantas cosas, ya solo falta que asalten el Congreso vestidos ya del toro de Osborne. O sea, es que Eso te iba a decir, suena mucho a las prácticas trampistas, ¿no? Que de hecho también se centraron en el voto por correo, Claro. en que era una manipulación y que era un sistema corrupto, que coño, es ir en contra de las propias bases que te permiten estar allí presentándote, ¿no? Sí, es absurdo, como la construcción esta de que al ser un gobierno constituido por diferentes partidos, ¿no? El gobierno Frankenstein, que es débil, porque no hay una única voz que dices, mira, lo único positivo que he encontrado esta mañana viendo el telediario en el que hablaban de los intentos de pactos de Feijóo, ¿no? Claro, todos los partidos con los que ahora intenta hablar son partidos a los que han denigrado durante los últimos 4 años y desde siempre, pero sobre todo los últimos 4 años, en el mismo hecho de sus ideales, de su constitución y de que muchos de ellos no tenían ni derecho a estar en el Congreso. El derecho a votar y a decidir y a opinar diferente. Claro. Entonces, ¿cómo te vas a acercar a ellos ahora? Porque no saben. Yo fíjate, Todo lo y que con el odio. yo he hecho en falta, por ejemplo, un poco de autocrítica, ¿no? Porque cuando tú ves la resaca de la jornada electoral, obviamente, y hay una cosa muy interesante, que es el lenguaje corporal de Feijóo en el balcón de Génova. Pero una cosa que llama la atención es que todo el mundo gana, todo el mundo tiene una lectura positiva y ganadora, ¿no? Nadie ha perdido, todo el mundo gana de alguna forma, ¿no? Hay muy poca autocrítica. Yo sí que vi cierta autocrítica, por ejemplo, en Esquerra Republicana, en Rufián, en el PNV ha habido, bueno, pues porque ha habido una bajada de votos y demás, también ha habido, no digo cierto algo de autocrítica, pero sí que al menos no un tono muy victorioso, ¿no? No se ha visto un tono victorioso, pese a que son resultados óptimos, pero hay partidos que como el PP, ¿no? O sea, el PP ha ganado unas elecciones y el lenguaje corporal en el balcón de Génova, aunque para mí me pareció un paripé enorme, era como que, bueno, hemos ganado las elecciones, somos los mejores y vamos a gobernar. Obviamente no, vas a ir a una investidura fallida, no tienes apoyos y ahora arréglatelas. Pero sin embargo, fíjate que decía luego Ana Rosa, ¿no? Enhorabuena Pedro Sánchez, perdedor. Pero la sensación que había luego en Ferraz, en las imágenes en los balcones y en la plataforma que había, era sí que era de victoria o de alivio, ¿no? ¿Por qué? Porque había un partido que se veía con la capacidad de gobernar. Y eso creo que sí que es un lenguaje corporal que se nota. Y me molesta mucho esa falta de autocrítica. Ver a los políticos que no tienen, y a las políticas, que no tienen esa sensación de decir, oye, aunque pierda votos, voy a decir que lo he hecho mal, o voy a decir que la campaña, la última semana, se me ha hecho muy larga y se me ha hecho nudo, se me ha hecho bola, al PP se le ha hecho bola la última semana de campaña. No voy a un debate porque tengo un tirón. Lo de las pensiones, me critico a una periodista y voy a por ella porque me ha rebatido un dato que es falso. Y aún así sigo para adelante y tiro para adelante y a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que es una... creo que es una falta absoluta de no tener una pedagogía democrática, de no tener una conducta democrática, y lo digo abiertamente, porque al final creo que tenemos que tener la sensación ya de que cuando se habla de un presidente ilegítimo, un gobierno ilegítimo, te puede no gustar, puedes estar no de acuerdo, puede incluso decir, te da rechazo, pero las urnas lo han elegido. Y te digo más, este gobierno que a lo mejor sale, ya veremos qué ocurre, ¿no? Con la investidura, pero ha tenido durante 4, 5, 6 años un acoso y derribo constante de los poderes fácticos, de los poderes incluso muchos económicos, de toda la prensa un poco, digamos, generalista, ¿no? Canales y programas matinales que han ido a degüello contra este gobierno, contra sus socios, contra las decisiones del arco parlamentario, de las leyes aprobadas, de vivienda, la reforma laboral, etcétera. Y aún así
dice, no, han perdido 15 escaños, pero es que a Sánchez le han votado todavía más. Casi 1 millón más. Es que yo también me plantearía un poco, es como le pasó un poco a Trump, ¿no? En Estados Unidos, que tenía como a todo el poder en 2016 en contra y ganó las elecciones. Que igual la gente está un poco hasta el nacle de decir, hostia, que no me digan lo que tengo que hacer. Y en España yo creo que ha pasado un poco esto, ¿eh? No lo sé. Sí, yo creo que también además, aparte de los dos bloques a nivel ideológico, o sea, la derecha, la izquierda, ¿no? Conservadores, progresistas, tengo la sensación de que también ha entrado en cuestión el hecho de cómo se hace la política y cómo se vive. Desde una cuestión de un poder vertical en el que hay una persona que dice lo que se tiene que hacer y es lo correcto, es lo válido, ¿no? Y una cuestión más horizontal, en la que te va a tener que tocar sentarte a hablar con gente y que ellos están al mismo nivel que tú de poder y de poder exigir cosas. O sea, un diálogo real, horizontal, en el que si te equivocas, lo tienes que decir y lo tienes que hacer todo en grupo. Y claro, las nuevas generaciones van muy en eso. Y lo veo con gente que viene a hacer proyectos de residencia al teatro donde trabajo, en el que es una idea que está tanto en lo que quieren ellos trabajar como en su manera de funcionar. Hacer cosas desde la horizontalidad, en la que después hay una persona que tiene que tirar las riendas, evidentemente, pero que hay muchas voces que tienen el mismo grado de poder y que se pueden debatir las cosas, no hay una única verdad. Y creo que eso también se está enfrentando a nivel de comunicación y a nivel de la política. O sea, a mí lo que me molesta mucho, y lo adapto a cualquier ideología, ¿eh? Es que haya alguien, o algunos, o unos pocos, que repartan los carnets de, me da igual, ponga usted la etiqueta de buen español, buen vasco, buen navarro, buen asturiano, es decir, que solo haya una única forma de decir, es que si no eres lo que yo digo y lo que yo propongo y lo que voy a votar yo, eres mal ciudadano, eres mal español, eres mal algo, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que la generó muchísimo Ciudadanos con Albert Rivera, que era como el famoso creador del sanchismo, que ahí está Ciudadanos, ¿no? Fíjate dónde está Ciudadanos por ese tipo de políticas y demás, ¿no? Y creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? A mí cuando surge Ciudadanos sí que me parecía que era una especie de una derecha más moderna, más europea, más, bueno, libre de las ataduras de la corrupción que le persigue quizás al PP en los últimos 20, 25, 30 años, y parecía como que Ciudadanos, oye, iba a ser un poco la resurrección de la derecha en este país. El problema es cuando de repente pues empezamos a poner una raya divisoria, una línea divisoria en la cual decimos tú sí, tú no, y creas trincheras, ¿no? Y a mí sí me parece que a raíz de la foto de Colón famosa de 2019, que estaban un poco, le llamaban las tres derechas ahí mezcladas, pues creo que se empieza a hacer como una línea de decir, tú eres buen español, tú eres mal español, tú eres buen ciudadano, tú eres mal ciudadano, ¿no? Y al final, de lo que se trata, decía un poco Sánchez, que yo no soy para nada defensor de Sánchez ni pretendo serlo, pero que creo que al César lo que es del César, decía, al final no es tan importante el con quién, sino el para quién, ¿no? Si tú apruebas una ley de vivienda y apruebas una ley laboral, una reforma laboral o X reforma para que sea mejor para la ciudadanía, ¿qué más te da que la apruebas con Bildu o la apruebas con Esquerra o incluso si la apruebas con el PP, si es buena para la ciudadanía? Entonces, creo que se está como haciendo un mensaje muy simplista, muy banal y muy superficial como para dummies de decir, es que todo lo que sea votante del sanchismo es que es mal. Y a lo mejor tú estás viendo, joder, los datos económicos del paro, de la afiliación a la seguridad social, de la inflación, de la subida, joder, estás viendo un poco los datos y vale que la ola te va a favor también, pero, joder, que no me parece que esté como todo tan mal, tan oscuro, tan negro, y todo por esa sensación de que como yo no gobierno es todo mal. Y creo, joder, es una reflexión que hago yo, creo que esa reflexión debería hacérsela a todo el mundo y decir, oye, a lo mejor no es el momento de llamar ilegítimo a un gobierno porque no me guste o porque gobierne con unos socios que, entre comillas o sin comillas, o como ustedes quieran llamarlo, no están a favor de la unidad de España, pero están favoreciendo que el estado de bienestar y la sociedad avance. Y eso es algo que es cultura democrática. Yo lo veo así. Sí, sí. Es que además que es España. Y ya no voy a una cuestión de legislación o... Si la economía y las personas, por tanto, las personas que están en este territorio están avanzando y hay progreso, eso es positivo para España, ¿no? Pero como estás en ese mundo de las ideas, en lo que España significa una cosa muy concreta y excluyente de todo lo demás, pues ya está. Pero es que en el mundo de las ideas no se construye nada.
Entonces, no A sé. mí me da esa sensación de que creo que, joder, la resaca electoral, más allá de los escaños que bailen, de qué bloque gana, qué bloque pierde, qué investidura, qué acuerdo, qué lo que quieras, ahora las cesiones, que si amnistía, que si referéndum, que si presos, yo no sé ya qué quieren, qué pretenden, qué van a hacer, igual hasta me da igual, ¿no? Pero si tú obras un poco por el bien común y el bien de la sociedad, que en este caso, pues dadas las urnas ves que es mayoritaria, y si fuese al revés, pues lo tienes que asumir igual y no pasa nada, es que no pasa nada. El problema es que, no hay no hay esa sensación de que sea bueno para todos, ¿no? Porque decía el otro día uno, le escuchaba, que decía en la televisión, uno de los totales que buscaban a pie de urna, decía que la gente que vota a un partido determinado decía, joder, votas como un rico siendo pobre. Votas siendo inmigrante votando a un partido que a lo mejor, si puede, te da la patada. O va a favorecer ciertos puntos para darte la patada si te sales un poquito de la línea, ¿no? Es decir, yo creo que también muchas veces, ya no hablo de leerte el programa electoral, que no sé si la gente se lo lee o no se lo lee, pero si vas viendo un poquito la continuidad de una legislatura de determinados partidos, tendrás que ver más allá de filias o fobias qué es lo que más te favorece y te puede venir bien. Entonces, yo creo que al final, como aquí votamos por hinchadas de fútbol, la sensación es esa, que votamos como si fuese un partido de fútbol. Yo soy de uno, yo soy de otro. A lo mejor no tienes que ser de nadie y ver un poco por tus intereses. Me da igual en qué lado estés, ¿eh? O arriba, abajo, izquierda, derecha, me da igual. Ahora bien, se ha movilizado el país, ¿eh? Estamos hablando de un 71% casi de gente votando, ¿eh? Sí. Hostia, es un dato interesantísimo, sabiendo que eran unas elecciones en julio, con todo lo que eso conllevaba, y que la movilización ha sido súper clave. Entonces, yo creo que el país ya ha vuelto a hablar, ha vuelto a decir, igual de un margen más estrecho, lo que quiere o lo que no quiere, sobre todo, porque no sé si se ha votado más lo que se quiere o lo que no se quiere. Ahí también es otro debate, ¿verdad? Claro, en esa clave también se llamaba a votar desde ciertos sectores, después de lo que había pasado en las autonómicas y de lo que está empezando a pasar en los cambios que se están estableciendo en ciertas autonomías, de pérdida de derechos para ciertos colectivos y vivir peor, básicamente. Porque puedes pensar que a ti a priori no te afecta que empiecen a quitar bancos con la bandera arcoíris, pero eso implica que haya personas que cada vez vayan a estar más incómodas en la calle por expresar esa manera que tienen de amar. Y claro, es muy triste estar en un país en el que eso puede pasar, Sobre ¿no? todo que además hablamos de derechos transversales, fundamentales, de derechos humanos, que no son de una izquierda ni... que no, o sea, es decir, que la LGTBI-fobia es mal, punto. O sea, la homofobia es mal, todo lo que tenga que ser eliminar o aislar o arrinconar al diferente, que no es diferente, sino que tú haces ver que sea diferente por un discurso, es mal y no tiene que ser así. Es decir, son discursos, los positivos estos, la transversalidad que debe abrazar la sociedad. Es decir, como ahora intento pensar que la mayoría de un país no es machista, aunque haya, obviamente, recovecos machistas, núcleos machistas y demás, pero creo que la oleada que se está viendo es que es un país que no es machista, o que no intenta ser machista, ni racista, ni homófobo, o LGTBI-fobo. Es decir, creo que eso es algo que debe abrazarlo la sociedad en su conjunto. Todos los partidos políticos, más allá de quien ha hecho bandera, o ha hecho partido, o ha hecho votos, o ha intentado sacar tajada, porque siempre lo hay gente que adultera, que edulcora, o que intenta de alguna forma meter mano y sacar votos, pues que creo que es algo que lo debe abrazar todo el mundo. Yo recuerdo, y te acordarás tú también, hace como 18, 17 años, cuando Zapatero aprobó el matrimonio igualitario y demás, pues había gente que salía a la calle a manifestarse, porque eso no era la palabra matrimonio, no podía ser eso. Y hubo gente a la calle que salió en hordas de personas a decir que eso estaba mal. Como el aborto, como la eutanasia, como tantas, que ahora de repente lo comparten, que ahora lo hacen, iba a decir lo consumen, con perdón, no es la palabra igual consumir, pero es un derecho. Es decir, claro, yo apruebo la ley del aborto, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que abortar, sino quien lo merezca, quien lo pretenda, quien lo quiera, quien lo necesite, me da igual. Pero, joder, al final ves un poco con el tema de el racismo, la homofobia. Joder, yo recuerdo ahora hace un par de meses, no sé si te acordarás tú, que a un jugador del Madrid, a Vinicius, pues que se montó una enorme porque en el partido contra el Valencia en Mestalla le gritaron negro y tal, y cánticos racistas y tal. Y yo estoy muy en contra de todo eso, pero se hizo como un debate si España era racista. Pero que nos tenemos que dar cuenta porque le pasa a Vinicius o al Real Madrid. O sea, abrimos un debate, abrimos un foro, me parece muy bien, en la opinión pública, para ver si España es racista o no racista. Pero ¿por qué no se hace igual con la homofobia? ¿Por qué no se hace igual con otros tipos de discriminaciones?
¿no? Sí, y además creo que también es entender que evidentemente hay acciones que lo demuestran, que hay personas que además de tenerlo como una idea, les resulta hasta violento y se consideran en posición del poder como para ejercer fuerza con respecto a estos colectivos, pero es que también hay que entender que vivimos en Europa, en una Europa con una herencia católica, y eso marca ciertas cosas. Aunque hagamos mucho trabajo para construir una sociedad que no sea machista ni racista, lo llevamos. No sé si en el ADN, porque no lo podríamos cambiar, pero es algo que viene en los pilares de nuestra cultura. Claro, Entonces, claro. eso lo tener siempre en cuenta. Pero lo positivo es decir que lo reconoces, que lo digieres, que lo asumes y que quieres controlarlo para combatirlo. No hay problema. O sea, nosotros, yo por ejemplo, y le escuché hace poco a Keke, al humorista, que decía, bueno, hace unos tiempos, no me acuerdo, que decía, yo soy machista y lo reconozco y todos los días en el espejo me miro y digo, soy machista, pero intento no serlo. Eso yo creo que es un poco el camino, ¿verdad? Que es decir, oye, yo tengo, pues por la educación occidental, por la religión, por nuestros ancestros, por nuestras familias, porque Europa ha sido como ha sido durante muchísimos siglos, pues a lo mejor queda un pozo de que somos una sociedad con ciertos halos machistas todavía, con bastantes movidas racistas en muchos aspectos, pero creo que la sociedad en su conjunto intenta no serlo. Entonces, cuando volvemos un poco a lo de antes, cuando alguien va a votar o cuando alguien está en plena campaña por ejemplo, el PP parece como que no quería hacer claros los pactos con Vox y sacaba mayoría o no sacaba mayoría, pero sí lo hace en Extremadura, lo ha hecho en Baleares, ¿no? Lo ha hecho también en alguna otra comunidad como Valencia y demás, y si puede lo haría también a nivel estatal. Entonces, esa oscilación entre el centro derecha, que le llaman, y la extrema derecha, cuando se quieren cercenar derechos adquiridos y conquistados durante décadas, esto no puede ser normal, no se puede normalizar esto. Y dirán, tú que eres periodista de una tele pública, tú no puedes hablar así en contra de un partido. No, yo no hablo en contra de ningún partido. Yo hablo en contra de la intolerancia, del que no respeta. Yo estaré siempre al otro lado de quien, de alguna forma, y hablabas tú de un filtro burbuja, muy interesante esto, de quien ve como una amenaza a sus derechos, el típico hombre hetero blanco que diga, es que van contra el hombre. Hombre, pues no. Yo soy hombre hetero blanco y no me siento atacado por el feminismo. Ni Claro, por a esas personas me gusta preguntarles, ¿y qué estabas haciendo hasta ahora si te sientes atacado por estas leyes? Claro. Entonces, Que te dicen que no puedes tener relaciones sexuales con una mujer que es inconsciente porque va borracha. es que yo, Nayara, he llegado a escuchar que ahora hay que poner un contrato para ligar con una tía. Y dices tú, hombre, tío, si te estás sintiendo amenazado por ese tipo de discursos, es que el problema lo tienes tú, ¿no? Lo que no me parece normal es que te estés planteando esto con 30 años largos. Entonces me parece un problema, y que vayas a votar pensando que te van a ocupar la segunda vivienda que no tienes, o que tienes la sensación de que te van a quitar las tierras o la casa, porque es que a lo mejor vienen los ocupas. A ver, vamos a ver, infórmate un poco. Una cosa es allanamiento de morada, otra cosa es ocupación, otra es la primera vivienda, la segunda vivienda, y luego los mecanismos que tú tienes que adoptar si te ocurre esto. Léetelos, ¿no? Pero es que me van a quitar la segunda vivienda, pero si no tienes ni una. Ya, bueno, pues al que tenga. Ya, pero tío, es que hablamos de un nivel... Estás hablando, ¿no? Es que es cómico, es que es muy cómico esto, pero en el fondo es así de triste. Hay gente que está votando a una opción determinada porque... decía el otro día Íñigo Rejón que decía, hay gente que vota a Vox. Además es un tuit que es muy interesante, lo podéis buscar cualquiera en Twitter, un vídeo de Rejón que decía, mucha gente que decía de Rejón que vota a Vox porque cree que debajo de ellos hay alguien que está peor, que puede ser el inmigrante, puede ser el homosexual, la lesbiana, el trans, es decir, creen que, como hemos dicho antes, que esa diferencia con el diferente te va a hacer superior, y por eso votando a Vox, aunque tú estés muy mal, estés en la ruina, o estés jodido, o estés pasando hambre y en el paro, siempre habrá alguien peor que tú porque tú votas a Vox, y debajo vas a tener una clase inferior a ti, que en este caso puede ser, como hemos dicho, inmigrantes u otros grupos sociales. Y eso es un tema que es muy... Y lo lees ahora en varios periódicos y cabeceras europeas que están diciendo que España ha salvado el match ball de la ultraderecha, ¿no? Porque hemos visto en Italia, en Hungría, en otros países cómo ha llegado y cómo ha arrasado con ciertas leyes ya conquistadas y derechos, ¿no? Entonces, no hay que dar, y esto es una cosa muy importante, no tenemos que dar nada por hecho. Y en cuanto a derechos conquistados, no hay que conformarse y decir ya está, porque una involución de 20, 30 años puede llegar en un sorpaso de 3, 4 diputados, o en una abstención de un tío que ahora no dice porque quiero la independencia, porque quiero la amnistía, que es muy legítimo pedirlo, pero tienes que ver más allá de las fronteras y las banderas,
que los derechos transversales, los derechos humanos, se pueden ver vulnerados por una amenaza muy, muy grande que es esta. Y creo que no hace falta decir el partido que es, pero es que es así. Yo lo veo así. No, y está pasando. En Estados Unidos, creo que lo hablábamos otra vez, a cuento de esta ley que no permite el aborto, ¿no? O sea, que echaron para atrás la ley que tenían. Hay, es que no me acuerdo el número, pero unos cuantos estados, bastantes, en los que ya no existen clínicas en las que tú puedas ir a abortar. De manera segura y con médicos y sabiendo que no te va a pasar nada. Y lo han tenido que cerrar porque con esta ley ya no pueden practicarlos. Y claro, eso no significa que no haya mujeres que estén haciendo abortos, significa que vuelven a hacerlo con las perchas, con riesgo a quedarse sin un útero, con riesgo a desangrarse y morir, y de manera clandestina. Bueno, es volver a algo terrible de inseguridad. No eliminas que eso suceda, y no sé cómo eso no se entiende, y está pasando. Y se llegó a eso gracias a la lucha de mujeres que lo hacían de manera clandestina, pero se organizaron hasta que alguien las denunció, y entonces eso lo llevaron a manifestaciones públicas y se aprobó esa ley, y no hace tanto. Y se vuelve atrás. O sea, es cagarte además en lucha de personas que han puesto su cuerpo, su vida, para conseguir esos derechos para todas. Es terrible. Es terrible y sobre todo que la reflexión invita un poco a pensar que estamos en un 2023 en el que antes me acuerdo que se decía, es que esto es café para todos o sopa para todos, ¿no? Cuando se hablaba de las autonomías y las competencias y demás. Y claro, cuando intentas abarcar tanto poder, no digo de una autonomía, o de un partido político, pues tienes que pensar en todos los grupos sociales, no solo en quien te vota. Y da la sensación muchas veces que hay partidos que pretenden llegar a un gobierno, me da igual, y pasa en muchos países, no solo en este, o en comunidades autónomas, o en ciudades incluso, que solo gobiernan o quieren gobernar para quienes les han votado. Y ese es un error, ¿no? Porque al final tienes partidos que se han perpetuado durante muchos años en comunidades o en países incluso, y en el fondo una de las claves es que han intentado gobernar para todos, no solo para los suyos. O en gran medida, ¿no? Entonces, cuando hay tantos vuelcos electorales o cuando hay tanto... O sea, yo, por ejemplo, no entiendo, y lo digo abiertamente, aunque, bueno, entiendo, o sea, es decir, entiendo técnicamente lo que voy a contar, pero a veces me cuesta pensar o creer cómo alguien que ha estado votando una determinada cuestión X, de repente, a las siguientes elecciones, a los 4 años, vota radicalmente opuesto a todo solo porque cree que el cambio penaliza o el cambio castiga o el cambio es como, bueno, pues como no me ha gustado lo que me han hecho, voto esto. Muchas veces sin tener la sensación de qué están votando. En fin, luego ya está el debate de que habría que hacer un examen para votar, que no tiene que valer el voto de... Bueno, esto ya es otro debate ya más elitista, ¿no? Que no debería entrar en un juego ya democrático, pero que dicen, no, es que habría que hacer un examen para que... Bueno, ya, yo conozco a gente con unos estudios superiores increíbles y con másters y con idiomas y con tal, que votan a la ultraderecha. Y lo que pretenden es eliminar los derechos de muchísima gente y no por tener más estudios eres más listo, ¿no? O más inteligente, o eres un poquito más comprometido, o tienes conciencia, o tienes al menos lo que se dice empatía. Igual no la tienes. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Sí, totalmente, totalmente. Sí, es que además eso lleva a un espacio que es un poco turbio. Considerar que tu opción ideológica o como tú entiendes el mundo y cómo tendría que ser es la mejor y tienes cierta superioridad moral con eso. Y eso no... Eso también es antidemocrático, quiero decir. Un espacio conservador y progresista tiene que existir siempre. Y esto era en un sentido de la birra, ahora no voy a recordar quién lo estaba explicando, era un cómico, Goyo Jiménez, no me acuerdo quién era, que decía que había entendido esta dualidad con un ejemplo muy práctico, y es que cuando vivíamos en las cuevas, ¿no? Debía de existir un grupo de gente que debía ser más progresista, debía decir, si salimos fuera de la cueva y perseguimos a los mamuts, conseguiremos comida siempre, ¿no? Y entonces alguien más conservador que decía, hostia, nos quedamos aquí siempre dentro de la cueva y así no nos pueden matar. Y al final el debate entre esos dos polos hace que ni te vas detrás del mamut y nos matan a todos y no existiríamos, ni te quedas encerrado en la cueva toda la vida y te mueres de hambre, ¿no? Entonces esa lucha tiene que existir siempre en realidad. Sí, claro que sí, que es una parte que le hace falta a la otra. Pero bueno, no sé, a ver, ya veremos también un poco lo que ocurre, ¿no? Pero jo, es que el tema de la política al final es tan denso, a veces satura tanto. Yo sí que creo que además la gente está como
muy cansada ya de las campañas electorales, las precampañas, los partidos, las elecciones autonómicas, europeas, municipales, forales, estatales, repetición electoral otra vez. O sea, creo que la gente está tan harta, pero llevamos, si te das cuenta, estamos en 2023, llevamos creo que 10 años así, 10 años así. O sea, Ya. y creo que hay una autocrítica que los medios a lo mejor deberíamos hacer, y es que hemos politizado muchos espacios mediáticos, televisivos, no televisivos y demás, en los que hemos jugado a hacer un típico debate de 3 izquierdas, 3 derechas y un moderador o moderadora, en el que juega con un partido de tenis y a ver quién tiene razón y a ver quién no tiene razón, ¿no? Y es como, yo sé que es un formato, entre comillas, más barato para la televisión y que requiere muy poco esfuerzo, muchas veces incluso creativo. Puedo entender todo ese tipo de cosas y además porque todo, pues hay un país que es el que es y demás, y que somos muy pasionales, somos muy latinos y somos todos muy viscerales y tal. Yo puedo entender hasta ahí todo eso, que es un espectáculo y demás. Ahora bien, yo haría hincapié en, ¿esto es positivo para la sociedad? Esta radiación constante de tanta información o sobreinformación, infoxicación, es importante para que una sociedad se nutra, se culturice y sobre todo tenga la sensación de que lo que vota le puede servir para algo, porque al final es una exposición tan grande. Yo te hablo siempre a nivel mediático, a nivel de lo que es mi gremio, yo soy periodista y al final estamos todo el día intentando llegar al dato, intentando llegar a cierta verdad, a una falsa sensación de control o de realidad que te permita ver un poquito, pues desengranar cosas que al final ni siquiera los votantes o los periodistas o incluso ni los políticos pueden llegar a saber cuál es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué es noticia y qué no es noticia? Bueno, eso es otro debate. Pero en este punto en el que estamos ya, yo creo que estamos hasta arriba, por no decir otra palabra, de tanta política, de tanta radiación. Y un descansito nos vendría bien, ¿eh? Un descansito de, no sé si haría falta pues, un gobierno con 3.000 diputados y ya nos olvidamos, pero un descanso porque si te vas a Twitter, te vas a las redes sociales. Mira, el otro día vi que en TikTok el partido que predomina todo es Vox. Sí. Fíjate. El segundo era Sumar y luego los dos grandes partidos como que estaban un poquito más desapercibidos. Vas a Instagram y tienes anuncios. Vas a YouTube, estás viendo cualquier tipo de vídeo y a los 30 segundos anuncio electoral. Estás en Instagram, en Twitch, en lo que sea, y siempre hay algo que te está como, no sé si es el algoritmo y demás, que obviamente claro que influye muchísimo, pero llega un punto en el que dices, oye, ya, no quiero más. Y no quiere decir que esté desapegado de la sociedad, de la política y demás, pero creo que genera rechazo. Genera rechazo aunque votes, porque muchas veces lo que hemos dicho, igual hay gente que ha votado más para que no salga una cosa que sí para que salga otra. Yo estoy más convencido en esa línea. Pero hombre, ya hay un punto en el que no sé si te pasa a ti, o en tu entorno, o en tu filtro burbuja, ¿no? Que decimos que todos tenemos una burbuja, digamos lo que digamos, todos vivimos un poco en ese filtro burbuja, ¿no? Que nos nutrimos y vemos un poco de quienes queremos, que es muy legítimo, pero es verdad, ¿no? No sé si te pasa a ti. A mí lo que me pasa, más que haya mucha información, creo que la información que se da siempre está entre 4 discursos, nunca se abren más. Y, por ejemplo, a mí me parece una pena que en medios abiertos, ¿no? que sea de consumo para más gente, no haya personas que están reducidas a espacios como el podcast. Y hablo desde De Forma Semanal, que sí que recibieron varios ondas, pero claro, tienes que ir tú a buscarlas. Es difícil que ellas o su manera de plantear desde el feminismo a ideas políticas estén en medios más abiertos. Esas líneas no llegan. A Marna Miller, por ejemplo, cuando se habla de debate con respecto a cómo tratar la prostitución, o voces como la suya no están en medios en los que se abren debates. O sea, creo que las líneas de las que se tratan en política son siempre las mismas, 4. Y faltaría abrir. Entonces, no sé si viste lo de la pija y la kinky con Pedro Sánchez. El podcast de la pija y la kinky con Pedro Sánchez. He visto imágenes, no lo he escuchado entero, pero he visto cachos. Pues fíjate, ¿no? Que es verdad que se ve como... Hablas de podcast, ¿no? Te decía por eso, que se ve a un Pedro Sánchez más desenfadado, un poco más ahí, más guay, ¿no? Más jovial, más enrollado. Y la gente decía, qué acierto, ¿no? Ver un poco a Sánchez así. Pues a mí me hubiese gustado ver a todos los políticos de los 4 grandes partidos pasar por un filtro así. No te digo pasar por el hormiguero y con las hormigas hacer la gracia, que bueno, ya pues a quien le haga gracia, ¿no? El hormiguero. Pero sí que ese tipo de podcast en los que tú estás con un poco de un discurso más desenfadado, a lo mejor haber visto ahí a Feijóo, a Yolanda Díaz y a Abascal, igual te humaniza un poquito más, te hace más terrenal, no lo sé. Y creo que ha sido un acierto lo de Sánchez, que ha apretado, ha pisado el acelerador en un mes. Y vamos, tenía las encuestas totalmente en contra, ¿no? Hemos dicho antes, y de repente, pues vamos, que la ha votado más gente que la última vez. A él, no quizás a su socio de gobierno, a Sumar,
pero sí que es una cosa que se ve. Y el tema de podcast, a lo mejor también, esto es muy interesante que dices, la gente, ¿qué es la gente? ¿No? Preguntaremos, ¿la gente? ¿Qué gente? ¿Quién es la gente? Bueno, pues cierta gente, ciertas personas, algunos, unos pocos, muchos, quienes sean, ya se están informando más allá de los canales que no son convencionales, como un podcast, como un canal de YouTube, como Twitch, como incluso TikTok, ¿no? Y ahí los partidos más emergentes, Sumar o Vox, digo emergentes, pues son más nuevos que los del bipartidismo, han visto que hay un filón. Mira, hay una cosa que digo muy positiva, y lo digo abiertamente, yo he hablado con mucha gente de Euskal Herria Bildu, de quienes llevan la comunicación y redes sociales, y Bildu lleva las redes sociales de manera perfecta. O sea, yo creo que es uno de los mejores partidos que llevan las redes sociales, el típico corte de 20 segundos que te lo ponen, con su cabecera, con su grafismo, con su tal. Es decir, creo que atraen visualmente a muchísima gente y saben que en Twitter, en Twitch o en donde sean, a cualquier red social, que ya me he lío con todas, meten un mensaje, una píldora tan clavada. Por ejemplo, pues Óscar Matute, ¿no? Que hizo un debate bastante interesante, ese debate a 8 que se hizo, que era 8, ¿verdad? O 4, era 8, sí. O era 6, no me acuerdo. Era el debate que se hizo en Televisión Española, ¿no? Y veías a Óscar Matute, que es cierto que es un gran orador, y daba ciertas píldoras, o incluso Rufián, ¿no? Que dices tú, bueno, a lo mejor hay mucha gente que dice, yo con el independentismo, con el soberanismo, con quienes quieren romper España, bueno, pues como que se dice un poco por esto, ¿no? No quiero saber nada. Pero si vas un poco al nivel técnico de cómo han llevado la campaña, joder, ha sido una ejecución, al menos en cuanto a lo que ha sido Bildu, y hablo de las municipales y forales también que ha habido en Navarra y en País Vasco, que han sido, vamos, a mí a nivel comunicativo me han parecido muy buenas. Ha habido una inversión muy positiva y creo que se ha llegado a un voto más allá del convencional, que no hay más que ver los resultados, ¿no? O sea, y creo que eso a nivel comunicativo es muy interesante. El tema de los podcasts, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que hay gente que se está informando a través de otros canales no convencionales, y esto es un poco la selva, sí, pero, oye, está avanzando, ¿eh? Bastante. Sí, bueno, hablabas de Rufián, él tiene su propio canal de YouTube, que no sé si también, bueno, es YouTube, ¿no? Sí, La Fábrica se llama, es un canal de entrevistas, además, Muy interesante. joder, que además lo digo abiertamente, cualquiera que pueda pensar, no, aquí cualquiera que nos escuche dirá, bueno, estos dos pues unos de Esquerra y otros de Bildu, no es el caso, pero es que hablamos de Rufián ahora mismo y el canal, tú ves, tiene entrevistas muy muy positivas y además yo creo que, hombre, tú ya sabes quién es Gabriel Rufián, es un diputado de Esquerra Republicana, pero, joder, yo creo que además es un tío que comunica muy bien, es un hombre que además ha ido, como todo el mundo, evolucionando lo que es pues en la confianza en sí mismo, en el discurso, en la puesta en escena, en el lenguaje corporal que hemos dicho antes, y tú lo ves, y como Óscar Matute o como otros tantos grandes oradores que tiene también pues este país, y dices tú, madre mía, pues qué positivismo, ¿no? Que a veces, aunque no sea tu opción preferida o no sea tu opción de voto, o igual no comulgues con casi nada, tú les escuchas y dices, están dando la tecla. Con el... Sí, y además son directos. Que eso también se echa en falta en según qué partidos políticos. En decir lo que sí, lo que no y en defender cosas aunque no sean de su propio partido. En el debate que decías creo que era 7, bueno, me gustó mucho el momento en el que Rufián, a preguntas de Vox en relación a la ley del sí es sí, que tan polémica ha sido y tanta caña han dado, fue el único que defendió esa ley. Porque ellos apoyaron, pero además lo defendió y defendió a Irene Montero. No tendría por qué hacerlo, no es de su partido, pero sí que forma parte de parte de su programa y de sus líneas, y lo defendió de una manera muy clara. Y eché de menos que desde los otros partidos se hiciese o a favor o en contra, pero dando argumentos. Y él lo hizo. Y a mí me parece que eso también tiene que hacer un político, de ser claro, decir, pues sí, esto lo defiendo, ya está bien por esto y esto se tiene que modificar. Eso a mí me llega mucho más que otras cosas, sinceramente. Yo creo que es un poco equiparable a como cuando nació Podemos, ¿no? Hace 10 años y tú veías a Pablo Iglesias, a Monedero, a Rejón o a quien sea y los escuchabas en las radios, en las tertulias y demás y los escuchabas y decías, madre mía, qué contundencia, qué claridad, qué frontalidad muchas veces, ¿no? Se dejan de medias tintas y van, ¿no? Luego les preguntas a los dos grandes partidos muchas opciones o pactos o decisiones y se van por la tangente o te contestan con otra cosa. Y yo creo que eso no es positivo. Y no sé si forma parte de la mediocridad de ciertos perfiles políticos que ya están en desuso y que están, yo creo que muy atrás en el tiempo. Y te digo más, o sea, a preguntas concretas, respuestas concretas. O sea, no puedes irte por las ramas cuando preguntas algo tan concreto como con quién va a pactar usted. Ya está. Es como cuando la cagas en el trabajo y tienes dos opciones. O escurrir el bulto, levantar la mano y decir, oye, la he cagado, lo siento, perdóname, ha sido culpa mía. Y ahí se acaba el debate. Hombre, luego te pueden despedir, o te pueden castigar, o no pasa nada, pero ahí el debate se acaba. Ahora bien, como escurras el bulto, huyas hacia adelante
y hagas ver como que esto no va conmigo y esto se va haciendo una pelota más grande, pues yo creo que con las preguntas, con los políticos pasa lo mismo y con mucha más gente, incluso, bueno, no te voy a hablar ya de los deportistas, más concretamente los futbolistas, que se ha creado un diccionario de tópicos expresamente para no responder a nada, ¿no? Que muchas veces es, ¿para qué le va a preguntar si no me va a contestar nada, ¿no? Y ya sabes hasta la respuesta, ¿no? Es un poco pues ese búnker, ese discurso bunkerizado en el que no dices nada, todo es grisáceo, todo es aséptico y no va para ningún lado, o sea, ni chicha ni limonada, ¿no? Pero en el mundo político, que esto sí influye, creo que ahí hay un error por parte de políticos que aspiran a gobernar este país, y creo que a Sánchez le pasa mucho, que se va mucho por las ramas y es presidente y tal, y bueno, intenta de alguna forma llegar con cierta gracia y soltura y un poco pues de parecer un poco pues diferente, ¿no? A lo que es un presidente del gobierno, como en los estándares más canonizados, así como, este Sánchez es presidente, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Yo no me imagino a Rajoy con la pija y la kinky, pero a lo mejor, o al mismo Feijóo, no me lo imagino, pero ¿por qué no? No lo sé. O sea, cuando vas a este tipo de programas que son más amables contigo, como puede ser El Hormiguero, pues a lo mejor tienes que tener una sensación ahí de que puedes ser crítico por una opción, una acción que no estés de acuerdo. No lo sé. O sea, creo que tienes que someterte también un poquito a ese escrutinio social y mediático de que, oye, pues igual, si te dejan en bragas, con perdón de la expresión, y sales bien. No sé, mira, la famosa ley del solo sí es sí. Pues no es una ley que haya sido, como te diría yo, muy aceptada mediáticamente o socialmente, ¿no? Porque también yo creo que ha faltado mucha información y mucha pedagogía, ¿no? De por qué no ha salido como se esperaba que saliese, ¿no? A lo mejor hacer algo de autocrítica para quien crea que la haya hubiera venido bien para las elecciones, ¿no? Puede ser, es una reflexión. Sobre esto también siempre pienso cuando se dice, ¿no? Toda la gente, los violadores o personas que han sido condenadas por algún tipo de abuso, acoso sexual o agresión, han salido fuera. Nunca se dice los que sí que han tenido condenas que con la ley anterior no las hubiesen tenido. Y hay muchos, porque en el hecho de la diferenciación de que haya violencia o no violencia, que ya me dirás tú, en el momento que hay una agresión sexual, cómo se establece esa diferencia, que siempre me ha parecido muy llamativo, nunca se dice ese otro dato. Nunca se dice quiénes han sido reconducidos a hacer algún tipo de terapia o que están recluidos en su casa que antes no hubiesen sido. ¿Por qué no dan esos datos también? ¿Por qué no explican que también la ideología desde los partidos de izquierdas no es tener una legislación? ¿Y por qué crees que no se dan esos datos? Porque hay miedo a entrar ahí. En la política, aquello que te pueda resultar que salgas escaldado o que haya una crítica, creo que por sistema es evitarlo. No entrar ahí porque ya te han criticado. Y eso me parece que es un error. O desde mi punto de vista, pero supongo que piensan en otras personas a las ¿Tú que crees tienen que Irene Montero tenía que haber dimitido? ¿Por esa ley en concreto? Yo creo que no. ¿Y tú crees que Sánchez le tenía que haber destituido? No. No. Yo creo que no. ¿Y por qué crees que hay voces que piden la destitución o su dimisión? Porque hay voces que le han pedido desde el primer día, acusándole de que estaba ahí por haberse acostado con una persona o por ir vestida un día de una manera. Creo que ha sido el acoso y derribo desde el primer día y con unos argumentarios que vienen de esta ideología machista y han esperado al mínimo fallo para agrandarlo, meterlo en un prisma en el que de repente parece aquello que se le acabose y ir a por ella. ¿Tú crees que la ley del solo el sí es un fallo? ¿Es mejorable? ¿Ha fallado algo? ¿Ha habido grietas? ¿Ha hecho aguas? ¿Está a medias? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Hombre, les sobra seguir avanzando y conseguir todo aquello que querían, porque tuvieron que devaluar muchas cosas precisamente en esto que hablábamos ahora, en el debate que se tiene que establecer cuando no estás gobernando tú en solitario. Hay cosas que tienes que ceder y modificar, y evidentemente que habrá cosas que se usarán mal, porque eso también se dejó de un lado, como es la parte que tienen de interpretación los jueces en todas las leyes que tenemos en este país. Justo a eso iba, sí. Y que seguramente necesitará cambios. Tampoco tengo yo una idea muy concreta de cómo sucede esto, pero por las voces que he escuchado y gente que lo explicaba de diferentes maneras, es posible que haya que se tenga que actuar en una parte concreta. Pero eso es algo que se sigue haciendo con leyes que están y que se aplican en otros ámbitos y no están todo el santo día en los titulares de los periódicos. O sea, ¿crees que es una ley que de alguna forma se ha retorcido la interpretación muchas veces de los jueces para que haya un ataque político a una determinada formación y a una determinada persona, como es ella, ¿no?
porque, bueno, pues hemos visto, ¿no? Como ha tenido un acoso y derribo pues muy insano, tanto él como ella como Pablo Iglesias, pues desde que entraron un poco en el mundo de la política, ¿no? Y que han aprovechado, bueno, sí, mira, yo siempre digo una cosa, de lo que no sé no hablo, ¿eh? Intento muchas veces informarme mejor sobre esta ley, sobre qué ha fallado, si es que ha fallado algo, qué ha faltado o qué ha sobrado. Y me falta mucha información, o me falta sobre todo un poquito de... Bueno, sí, me voy a decir información, sí, realmente es información. Por eso no me mojo, porque no me veo tampoco muy capaz a nivel, no sé, legislativo, legal o judicial o de leyes. No tengo mucha información. Sí que es cierto que los datos son que hay decenas de miles de personas que han visto sus condenas rebajadas o aliviadas o han salido a la calle o lo que sea. Y claro, tú ves ese titular y da miedo. ¿Por qué? Porque pues estaban en la cárcel y ahora con esta nueva ley pues de repente no lo están o lo van a estar menos tiempo, ¿no? Esto es un hecho. Pero claro, luego la otra cara que tú dices es que a lo mejor también hay otras personas que se les ha hecho una condena un poquito más amplia, ¿no? Me parece, ¿no? Que también se les ha ampliado. Pues sí, es verdad, pero es de eso lo que tú dices de lo que no se habla, ¿no? Ahí está. Sí, y con eso que tú decías, a mí me pasa lo mismo. Lo que sí que, por ejemplo, con lo que preguntabas, lo que sí me parece claro es que no sé si era como para que ella tuviese que dimitir, porque ¿cuántas veces ha pasado esto en el que se han hecho leyes que han tenido sus problemas, vamos a decirlo así? O gente que la ha cagado, gente que ha defraudado, gente que ha robado y siguen estando allí y no se ha hecho ese acoso y derribo contra esa persona. Y además, también pensando en que durante 4 meses antes, todo el tiempo que se estuvo debatiendo toda esta ley antes de salir, lo que se comentaba y todos los titulares sobre este tema era que los hombres solamente por hablar con una mujer iban a acabar en la cárcel, que esto era una ley que iba en contra de los hombres, que era algo terrible lo que se estaba haciendo porque ¿cómo puede ser que esas mismas personas no viesen en esa redacción que lo que iba a pasar era lo contrario? O sea, ¿qué pasó en ese momento en el que se aprueba para que las mismas personas que estaban tan seguras de una cosa después también afirmaban lo siguiente? Eso es lo que me hace dudar con respecto a la realidad de esto. Bueno, Todo es miedo. la realidad es que Irene Montero ya está políticamente amortizada, ¿no? Ya pues es una mujer que yo creo que su ciclo político ya ha acabado y bueno, ¿no? Pues no sé si fruto de los vetos o no vetos o fíjate en Sumar no ha participado y también pues bueno, ya habría que hablar ya de lo que es Podemos, lo que queda de Podemos y demás. Pero vaya tertulia nos hemos montado aquí política, ¿eh? Políticamente, no sé si incorrectos o no, pero nos tirarán de la oreja algún día, no lo sé, a lo mejor. Igual ahora, como decimos, llega el voto cera y entramos en un país y salimos de otro país y no nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Como tenemos este modo avión para todo, a ver, ya iremos viendo. Pues no lo sé, igual hay que hacer otro podcast, ¿eh? De a ver cómo ocurre. Pues sí, claro. A ver a ver qué pasa, ¿no? Está guay. Está guay ver cómo su... Es que, a ver, yo estoy un poco también... la resaca es la resaca electoral, ¿no? Pero también es verdad que ahora lo de los pactos y demás, estoy un poco también... No digo nervioso, tampoco es estar nervioso, pero sí expectante, ¿eh? Estoy expectante porque... sobre todo me fijo mucho en quienes traen ese discurso apocalíptico de se va a romper España, se va a romper el mundo, nos van a gobernar las mujeres y los hombres nos van a matar y todo esto, ¿no? Que sigue sin ocurrir, ¿no? Año tras año y no pasa nada y el mundo continúa y tal y cual, ¿no? Y me encanta ver a quienes son, digamos, los creadores de estos discursos y argumentarios tan apocalípticos, como cada día se inventan una teoría de la conspiración diferente y digo, guau, qué creatividad, tío. Y además ahora con la huelga de guionistas que hay, con todo que hay en Estados Unidos, yo no sé cómo no tiran el currículum porque sería maravilloso, ¿eh? Sí, total. Sería maravilloso, ¿eh? Yo lo ya, el tema del voto por correo, deslegitimar a quien está gobernando ya de sentada, ¿no? Dudar del proceso electoral, dudar del pucherazo, de las urnas, dudar de tantas cosas. Y yo leí el otro día una persona, periodista importante, que decía, no me ha llegado el voto por correo. ¿A vosotros? A ver si no voy a poder votar. Y obviamente te había llegado a casa, te había llegado a tu buzón, pero tú no estabas para recogerlo. Es como cuando te llega el correos y llega a casa, te toca y te lo dejan en el buzón y pues vaya usted a recogerlo porque... Básicamente, claro. Es que hay que explicar esto, de verdad. En fin. Bueno, Nayara, pues esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay un poco, ¿no? Un podcast ahí de una horita, que es un poco lo que nos gusta, y ya haremos otro, ¿no? Ya haremos otro. A ver si te creas tú un canal y ya dejas de estar en el mío, hija, y haces tú uno propio. Que tienes muchos podcasts tú ya, eres un poco como Shakira, tío. Estás ahí en miles de canciones, pero ninguna es tuya, ¿no? Estás en miles de podcasts y al final, oye, esto es la hostia. Esa manera inteligente, así se me lo tengo. Es verdad, claro. Tú solo vienes, hablas, cobras y te vas, ya está, punto, se acabó.
En fin, pues vamos hablando y sobre todo vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Y no sé, si quieres hacer una reflexión final sobre lo que ha ocurrido. Se nos acaba el Por lo que al tiempo. final Sánchez no sé cuántas vidas le quedan, pero este señor sale de todas, ¿eh? Ese Conclusión sería titular. esa. A que Sánchez tiene. A quien le guste o no le guste, quien le vote o que no le vote, me da igual. Pero tiene una serie de Netflix para él solo, ¿eh? Vamos, sí, sí. Una temporada tipo de La haga Crown. Nolan, la haga Nolan con Sí, con música y Nolan. acción. Estaría bien con Nolan, tío. Oppenheimer con Sánchez, ahí, tipo de Crown. Estaría maravilloso. Madre mía. Total. Pues nada, Nayara, vamos hablando y lanzamos esa idea. Una serie para Pedro Sánchez. ¿Por qué no? Porque yo creo que es lo más casi interesante de la política española, ¿no? Decían, en la última década es el gran superviviente de todo, porque ha sobrevivido a Rajoy, a Rivera, a Pablo Iglesias, a Casado, a Feijóo ahora, a Abascal, ¿no? Y ahí sigue el tío, 10 años después, y oye, algo tendrá, no lo sé, ¿qué tendrá? Pero ahí está, ¿eh? Las 7.000, iba a decir 7 vidas, las 7.000 vidas de Pedro Sánchez, es la hostia esto. Oye, Nayara, pues un placer por hablar por no callar, que así estamos siempre, hablando por no callar. A veces salen cosas positivas, a veces no. Nos ha costado esto del Discord, hemos cambiado al Discord, funciona mejor el audio, la imagen, todo. Vamos a probar cómo funciona. A ¿Vale? ver, hasta pronto. Hasta pronto. Agur.